Hoy vamos a hablar de lo que muy poco se habla en la política argentina. O sea, casi nadie lo señala directamente, o sea, lo deja traslucir en todas sus manifestaciones. O sea, no hay ninguna manifestación de la política, ya sea de la oficialista o de la oposición, que no lo deje de utilizar este sistema para tener presencia. Son los miedos. O sea, ya no se desafía con las ideas, o sea, quién tiene mejor y más brillante idea para proponer, sino quién tiene mejor argumento para implantar el miedo, la duda, la incertidumbre, la catástrofe, el abismo. Qué cosa curiosa, fíjese que ese es un síntoma de la decadencia de nuestra sociedad. Claro, nosotros no tenemos suficiente elocuencia como para enumerarlo en detalle, con la plenitud que requeriría el tema, pero sí lo percibimos y lo manifestamos como desde nuestra modesta posición. Fíjense que los miedos es lo fundamental en este momento. Y claro, es natural. A falta de ideas o de ideas superadoras, ¿qué es el recurso que le queda al político mediocre? No tiene recursos, o sea, no tiene ensoñaciones, no tiene ese delirio que es el toque mágico del creativo, del que realmente rompe la inercia de la mediocridad. Y utilizar el golpe bajo, o sea, el acudir al sentimiento del miedo escondido que posee la gente, directa o indirectamente, consciente o inconsciente. Entonces, dicen, por ejemplo, el opositor al gobierno, dice, está todo destruido. Esta gente ha hecho todo lo imposible para destruirlo. La economía, la sociedad, la cultura, la educación, la salud, el trabajo, la industria, la economía, las finanzas. En fin, para ellos todo está perdido. Claro, ellos no van a argumentar de ninguna manera y ni siquiera lo van a pasar, digamos así, como un toque indiferente su pasado. O sea, ellos estuvieron en el poder, ya sea con los golpes militares o ya sea con la extrema derecha que desde el peronismo tuvimos la desgracia de tener que soportar, con Menem. Pero ellos formaron parte del establishment, ese que ellos son los que en alguna manera siempre están presentes en primera línea en los intereses del país. Entonces, exponer todas las plagas de Egipto para atemorizar a la gente es una nueva táctica en la política. Pero lo peor de todo es que desde el gobierno también se utilizan ese tipo de argumentos. Quizá no esté demasiado analizado el tema, porque el gobierno también dice, para defenderse de esos ataques, que también ellos son apocalípticos, o sea, la oposición es apocalíptica, y que la presencia de ellos sería terrible, y no está fuera de la realidad, ¿no? O sea, no está fuera de la lógica, pero yo creo que se debiese cambiar el discurso. Yo creo que en vez de atacar las falencias y las realidades que ellos supuestamente irían a aplicar si llegasen al gobierno, yo creo que el gobierno, o el oficialismo, por decirlo de alguna manera, debiera concentrarse más en propuestas concretas. O sea, debiera decirnos a la ciudadanía cuáles son sus proyectos. Debieran tener enmarcado una serie de proyectos para, en un momento eventual como estos, frente al desafío de la oposición, decir, nosotros frente a esto vamos a hacer esto, nosotros frente a esto vamos a hacer esto, nosotros frente a esto vamos a hacer esto, en fin, tener una serie de
argumentos concretos basados en proyectos concretos. Al faltarle al oficialismo ese plus, que sería no el contraataque, sino que sería la dirección correcta de una propuesta política, hace que en la población nos quedemos sin recursos, o sea, sin argumentos sólidos como para enfrentar una amenaza, pero no ya públicamente, sino cuando lo vemos que se manifiestan en televisión o en la radio, nosotros no tener una composición ya conformada en nuestra inteligencia para rebatir lo inconsciente en forma inconsciente dentro de nosotros mismos. Creo que esa es una falencia que denota una determinada incapacidad para prever, porque todo conductor, todo político, no solamente tiene que ser un ejecutor, o sea, una persona que tenga capacidad para gestionar una idea, sino que primero tiene que tener la capacidad para generar una idea, crear una alternativa, crear una expectativa con la idea, y entonces después tiene que ser el ejecutor, o sea, la persona que realmente sea el gestor de la idea esa para convertirlo en un proyecto concreto. Entonces creo que a nuestros políticos oficialistas, que son la gente que nosotros preferimos, les falta esa ingeniería mental para generar una expectativa. Por ejemplo, ahora Scioli y Zanini no están hablando, no nos están involucrándose en una ensoñación de un proyecto. Están hablando de generalidades, o sea, están hablando de cosas, pero no son con cosas concretas. Y entonces yo creo que valdría la pena. Y esto no es que yo estoy dirigiéndome y enseñándoles y bajándole ideas desde el imperio. No, estoy pensando en voz alta. A lo mejor no sirve lo que yo digo, pero quizá a partir de esto pudieran generarse ideas creativas. Y sobre todo esa gente que tanto me critica. Yo quisiera que aparecieran ellos con ideas. O sea, si las mías no sirven, bueno, está bien, yo lo acepto porque lo digo siempre, uno es un representante del pueblo, uno no es un político, uno no es un intelectual, uno no es un graduado en una determinada para generar una idea con fundamento, uno es un componente del pueblo. En vez de hablar en el café, yo lo hago de este medio, porque es el que puedo utilizar y que domino. Entonces, sería bueno que se generaran ideas dentro del campo político nuestro y dentro de la propuesta que la gente... Hay tantas cosas para hacer que si se tomaran 10 cosas sería suficiente como argumento determinante para no convencernos, sino empezar a visualizar ese país que tan necesariamente necesitamos. Y en eso es donde debemos poner todas las pilas para realmente provocarnos, porque a nosotros tienen que provocarnos, y para provocarnos no tienen que hablar de los miedos que supuestamente nos van a llevar otra vez al barranco, sino nos tienen que hablar de la esperanza que ellos proponen y que nosotros nos sentiríamos encolumnados detrás de esa propuesta y realmente perderíamos eso que son los miedos que nos quieren inculcar desde los otros posicionamientos políticos. No sé si he sido claro en explicar esto, pero no al abismo, sino a la ensoñación.